Buenos días, tardes, noches. Esto es Efecto Diálogo. Y el día de hoy, la censura de los libros LGBT. ¿Mal necesario o una caja de Pandora? Tienes que introducir al nuevo host temporal. Ah, cierto, tengo que presentar al nuevo host. Damas y caballeros, hoy estamos grabando con el caballero Antonio, quien cualquier parecido a el host anterior es pura coincidencia y casualidad. Bienvenido, Antonio, gracias por venir. Bueno, primero que nada vamos a dar las gracias a todos los que han estado escuchando el podcast últimamente. Se ha sentido el amor. Muchísimas gracias por el apoyo y síganos apoyando, que esa es la manera que sabemos que lo estamos haciendo bien o no. Y de esa manera vamos a no perder el tiempo. Perdón. Y vamos a continuar la conversación que teníamos la semana pasada. La semana pasada, si escucharon el episodio anterior, estábamos hablando del movimiento LGBTQIA+. Los. Entonces, y estábamos comenzando a entrar en tema de la conversación de los libros. Y aquí, para el que no sabe, en los Estados Unidos es una noticia bastante caliente en estos momentos. El hecho de los libros que tienen que ver con la depicción de actos sexuales y los cuales se están presentando en bibliotecas de colegios que pueden ser de niños de 5 hasta los 17 años. ¿Ok? Yo quería volver a traer este tema porque quiero traer la pregunta a conversación de... Bueno, antes de presentar la pregunta, creo que es importante decir que antes de grabar el podcast estábamos hablando de esto justamente y el otro lado de la moneda, que es, los dos lados de la moneda, que son lado A, libertad de expresión y no cancelar ningún tipo de libro y permitir acceso libre a todo aquello que exista para todo aquel que pueda leer. Y el lado B creo que es, sí, muy bien, libertad de expresión y todo eso, si tienes la edad como para entenderlo, ¿ya? Entonces, creo que la pregunta de hoy nos podemos basar en la pregunta de ¿será que esto que está sucediendo con los libros, será que ¿de qué lado nos paramos? ¿Ya? Si apoyamos la libertad de que existan los libros que puedan existir o que existan y que todo niño, joven o adulto tenga acceso a todos los libros ever, o si debe haber algún tipo de restricción puesto o impuesto en ciertos géneros del libro, si me hago entender. Entonces creo que por ahí podemos arrancar. Me disculparán, creo que tengo algo que acabo de comer y... Una carraspera. Sí. Pero entonces, sí, yo creo que este tema es... El tema para mí es personalmente de la censura, de cómo un gobierno usando su autoridad te dice que puedes leer, que puedes dejar de leer. Que claro, esto va capaz un escaño mucho más arriba del tema que estábamos hablando sobre en los casos de los colegios en Estados Unidos, en donde los niños están siendo expuestos a mucho contenido con alto contenido sexual y con otros temas que
incluye también la incorporación de temas LGBTQIA y temas de estudios de género, que se habla mucho en estudios de género, de que si tienes una identidad sexual y luego tienes un género y cosas de ese estilo. Pero cuando yo llevándolo eso creo que lo podemos abordar ya aterrizando después de la idea. Uh-huh. Pero cuando un aparato que tiene poder, que en este momento sería el Estado, viene y te dice qué es lo que puedes ver, qué es lo que tienes que dejar de ver. Eso a mí literalmente me suena a lo que con lo que uno vivió en Venezuela. Con lo que yo viví en Venezuela sobre qué era la censura y empezaba a estos son cosas que uno no puede leer y luego estos son canales que están prohibidos. Luego son, tú eres en el espacio radioeléctrico, te tumbamos en la señal de radio porque el ente regulador dice que tu contenido no es apto. Entonces se vuelve un slippery slope y un círculo vicioso porque además, ¿cuáles son los criterios para censurar? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que qué medidas se están usando? Te lleva una cantidad de dudas y que cuando uno analiza la historia, la mayoría de la censura genera peores repercusiones y los regímenes más autoritarios y que donde la gente más ha sufrido son en sitios en donde la censura era una práctica habitual. Dícese Alemania en la época nazi, Italia de Mussolini. No se para de contar lo que pasó en la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Han sido ejemplos del Estado jugando como el ente censurador y los efectos son muy nocivos. Sí, y eso está, y de acuerdo que eso puede ser a donde se llegue a escalar, ¿ok? Pero si tú quieres unas normativas o los parámetros, pues yo te los pongo muy sencillos. Tienes que tener 18 años para tener acceso a ese tipo de contenido. Punto. O tienes que tener, fíjate, ya los límites de edad, las censuras, las regulaciones de las cosas que puedes y no puedes hacer con respecto a tu edad ya existen. Uno no puede beber aquí en los Estados Unidos si no tienes 21 años. Uno no puedes ir a servir a la guerra o comprar cigarrillos o comprar la lotería si no tienes 18. Y a los 17 puedes manejar, pero hasta cierta hora. Y a los 16 puedes manejar, pero como hasta las 11 de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, las limitaciones, yo creo que la idea de la censura quizás no llega hasta ahí en este punto. En este punto en específico estamos hablando de acceso de literatura pornográfica, porque es lo que es, son depicciones de dos jóvenes homosexuales y cómo se dan placer uno al otro, o dos mujeres, o una mujer y un hombre, etcétera, etcétera. Donde se esconden atrás de la educación pretendiendo vendértelo como un libro educativo de cómo hacer estas cosas, mientras que cuando eres gay o homosexual o whatever, ¿sí? Donde la realidad es que el punto de la educación se pierde cuando ya no... ¿Cómo lo explico? Cuando uno le enseñan educación sexual, aquí en los Estados Unidos por lo menos, tiene un propósito, ¿okay? Y más allá de que si sea efectivo o no, tiene un propósito biológico, tiene un propósito científico, tiene un propósito de enseñarte cómo funcionamos como seres humanos, ¿ok? Cómo nos reproducimos. Y también cómo detener un tema de salud pública para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Entonces,
Y eso no me lo enseñaron a mí sino hasta, a ver, si mi memoria no me falla, hasta que tenía yo 15 años, 16 años que comenzamos a hablar de esos temas. Y fue una clase o dos en la cual yo tenía que traer un documento firmado por mis padres, los cuales me estaban dando permiso de que yo estuviese en esa clase. ¿Ok? ¿Qué está pasando? No estamos viendo eso. Estamos viendo una pelea del lado del sistema educacional en el cual se está queriendo posar como el ente de autoridad sobre los jóvenes o sobre los niños. Entonces no están queriendo compartir, por ejemplo, los currículos que le enseñan a los niños. Ejemplo 1. Y me gustaría tener la historia guardada en algún lado. La voy a buscar porque recuerdo haber visto un video de una mamá en la cual, por haber pedido el currículo del niño, el board, ¿cómo se llama esto? El board el Board of Education, el grupo, la administración de la administración del colegio, o la administración del condado, no estoy seguro, educacional, tuvieron discusiones al respecto de cómo lidiar con esta mamá que quería el currículo. Y así como que, epa, pero ya va un segundo. Al final, la responsabilidad del niño es la de los padres. Entonces, ni siquiera la responsabilidad, ni siquiera la responsabilidad es el derecho constitucional del individuo para su protección de querer educar y criar a la familia como ellos ven competente, y es parte de su derecho a la privacidad de cómo conformar a su familia. Entiendo el punto. Para terminar mi punto, yo lo que estoy peleando es que si en las páginas de pornografía te preguntan si tienes 18 años, ¿ok? Para mostrar, para que te muestren unas fotos de unos niños o de unos jóvenes en ese estilo, verga, eso es peor que pornografía. Eso es, ¿cómo se llama esto? Eso pedofilia es, casi, ¿sabes? Y eso es ilegal constitucionalmente. Entonces, aquí yo no veo, o sea, mira que le he dado la vuelta y le he visto por qué. Y sabes, se esconden atrás del valor educacional. Supongo que debe tener algún tipo de valor educacional, pero siento que tienen que haber otras maneras en otros momentos de la vida de los jóvenes, de la gente, como ser humano. ¿Ok? Y esto más bien lo que está haciendo es te está exponiendo a un mundo altamente sexualizado, lo cual ya lo es, pero te lo están sexualizando más aún desde más joven. En un momento de tu vida en la cual tú te estás tratando de encontrar, lo que están haciendo es introducirte más dudas o más cambios o más cosas, ¿sí? Al respecto de tu propia identidad, lo cual es debatible. Y por último, lo que están es, o sea, no hallo cómo defenderlo, lastimosamente. No lo hallo. Ok, pero si te das cuenta, yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos que podemos estar de acuerdo es que no es tanto que la prohibición de los libros, sino la restricción de ellos. Porque el problema que yo estoy viendo, que es algo que está pasando, que es que se están prohibiendo los libros en general. No es que se le está restringiendo el acceso, es que los están sacando de las bibliotecas, de los sistemas públicos. Si tienes una biblioteca dentro de tu colegio público, entra parte del sistema, el gobierno viene y lo saca. Y ahí es donde yo veo que hay un problema muy grave. ¿Y por qué? Bueno, un tema es de políticas públicas, de nuevo, de quién es la entidad que en verdad está haciendo la restricción, porque que está empezando a censurar para un lado, con un cambio de administración el gobierno puede hacer cambios, puede hacer todo lo contrario. Entonces abres la puerta a gente con amplios criterios, que además hay un precedente muy tóxico
a nivel del derecho administrativo americano, que es la sentencia Chevron, que es básicamente la administración pública interpreta las cosas bien porque es la administración pública y ya está, y no frieguen. Uy, y no, es como qué feo. Y es Uy, como, no. Uy, no. Estoy sobresimplificando. O sea, Obviamente, pero ajá. Pero a grosso modo. Entonces, claro, tienes ese poder que ya existe. Y ya han habido casos de que por el tema de estar empezando a prohibir libros, porque no, esto muestra esto, no, esto muestra lo otro. Entonces están sacando de las bibliotecas ¿cómo es? To Kill a Mockingbird. How to Kill a Mockingbird, que es un clásico de la literatura de los americana. Libros de textos de matemática, libros de historia. Y es un tema como, oye, el problema que uno tiene es que, si bien como tú lo interpretaste o como me lo estás diciendo, tiene sentido, el problema de abrir la puerta y que empieces a prohibir todo y a que lo tengas que sacar del sistema para mí se me vuelve problemático. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, ¿sabes? En el caso sobre todo de los niños, tener exposición a ese tipo de contenido de esas edades, no le hallo lógica ni sentido. Más sin embargo, tener que sacar todos los contenidos de texto fuera y prohibirlos, ahí yo creo que ahí se va de la mano. Porque no es una mera restricción, es simplemente trata de hacer como si el libro no existiese. Como básicamente replicar una versión moderna de La Noche de los Cristales Rotos en la Alemania nazi. Y la gente de la Alemania nazi, que La Noche de los Cristales Rotos eran la gente quemando libros y infinidad de cosas que es conocimiento que se pierde ahorita. ¿Qué valor o qué grado de conocimiento se está perdiendo si uno está prohibiendo ese tipo de libros en particular? No lo sé porque no tengo la capacidad de darle ese grado. Es más, constitucionalmente acá en Estados Unidos, para poder hacer unas censuras de contenido son unas barreras bastante estrictas. Y de nuevo, para mí las prohibiciones de ese sentido de censura nunca han sido buenas. Venezuela sufrió de eso durante y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se prohibía todo el contenido sobre el comunismo y teorías de izquierda. Y hoy en día, bueno, mira lo que tenemos después de que lo tuvieron que prohibir, pero fue por ese efecto de, oye, lo prohibiste, lograste abrirlo y vamos con toda. Sí, también estoy de acuerdo contigo de... Ajá, y eso me lleva a una idea. Es una hipótesis que yo he tenido por cierto tiempo. Nunca he logrado corroborarla. Pero yo también tengo la impresión de que los Estados Unidos siempre ha sido una nación de valores muy conservadores. Y durante todo el tiempo, sobre todo de lo que fue la etapa desde finales de la Segunda Guerra Mundial a periodo de la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín, todos estos temas sobre la sexualidad, orientación sexual, fue muy reprimido. Y ahorita que se han logrado romper ciertos estigmas, tabús, paradigmas, ahorita estás viendo como, mira, ya que hemos logrado, vamos a tratar de no volver a perder ese espacio. Y creo que por eso, y me lleva al video anterior, es una exposición, hay mucha más exposición de una manera exponencial de todos los temas LGBTQ y demás. De nuevo, es una hipótesis que la he tenido en la cabeza y no he tenido manera de corroborarla. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo. Sí, Estados Unidos siempre ha sido, históricamente hablando, un país sumamente conservador. Entendiblemente, dado a que In God We Trust es un lema estadounidense. A ver, esto se fundó en base del cristianismo, ¿ya? Ahora bien,
creo que no creo que trata de no perder el espacio que han ganado las personas que son más liberales o más o que son más libres a la hora de su sexualidad o whatever. No creo que trate de perder el espacio. Creo que más bien se han roto muchas barreras muy rápido y exponencialmente están queriendo romper más. Ahora, hasta cierto punto, yo creo que esto ha comenzado a ser noticia, y como para concluir, yo creo que esto ha sido noticia es porque ahora hay gente diciendo ya, suficiente. ¿Sí? Ahora hay gente que está comenzando a poner el no, el pero, el epa. No, pues, no puedes hacer que no puedes hacer que mi niño tenga que venir de colores del arco iris porque es Pride. No puedes hacerlo. No puedes y no estoy de acuerdo y no. Porque estás tratando de meter tu ideología en mi hijo, en la cual yo no estoy de acuerdo con esa ideología. Sea correcta o no sea correcta, ¿ok? Ojo. Sea correcta o no sea correcta, ese no es el punto. El punto no es la ideología en sí. El punto es la imposición. Sure. Sí, yo creo que el imponerse. El adoctrinamiento. No quería usar esa palabra porque esa palabra está muy cargada hoy en día. Sí. Pero sí, pero es eso. Bueno, ¿okay? Pero creo que es el término más... Sí, capta bien la idea. A lo que voy. Yo creo que todo esto, esta explosión de lo que estamos viendo hoy en día en las noticias, de lo que es el mundo liberal, viene desde un mundo altamente conservador que ha sido el que ha, como así decirlo, oprimido, como que ha castigado aquella manera de pensar. Y ahora como que se rebeló, ¿ya? Y al rebelarse se está revelando 100%. Está en su época de adolescencia, por así decirlo. Y está probando sus límites, creo yo. Y yo quiero sumar algo. Yo creo que también esto que está pasando también es una reacción, y estoy de acuerdo contigo, por los casos que se están empezando a ver ahorita, que por ejemplo, yo te estaba comentando que hay ahorita un caso en California de una niña de 13 años que la convirtieron en niño, que está demandando como al grupo de médicos que le hizo la de recomendación a los padres para hacer el cambio de género, y en donde uno de los alegatos que me dejó frío fue como, no, porque a mis padres le vendieron la idea que la persona tenía disforia de género y le dijeron, más vale que tener un niño. Ah, sí. Creo que fue un niño infeliz que una niña muerta. Fue un tema así y fue como... Sí, wow. Sí, el psicoterror que les están metiendo los doctores hoy en día a los papás es una vaina absurda. Y yo creo que este tipo de casos, porque es la niña que está pidiendo como que, mira, yo en verdad no me siento niño. O sea, sí, tuve un momento de dudas, pero esto no era lo que yo estaba buscando, lo que yo quería, teniendo 13 años. Yo creo que esos son también este tipo de casos que están llegando a las cortes y que la gente, o sea, da a hablar sobre todo legalmente de en verdad, oye, socialmente esto es bueno, qué riesgos están acarreando, qué es lo que puede llevar y hacia dónde nos dirigimos, y después tener una conversación también como nación de en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Pero ahorita la pregunta es para ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que es mejor hacer una censura completa? ¿Restricciones por edad? ¿Quemamos los libros o los dejamos que los lean todo el mundo? Y bueno, y por favor, esperamos y contamos con su apoyo. Si no nos siguen, recuerden darle a suscribir, darle a la campanita para que sepan nuestras actualizaciones. Y bueno, sin más que, hasta la próxima, ¿ok?
Chao. Chao, chao.